Jeor Mormón, Lord Comandante 997 de la Guardia de la Noche, y también conocido como el Viejo Oso, estaba sentado detrás de su escritorio mirando los informes que le proporcionaban los numerosos guardabosques repartidos por las torres tripuladas del muro. En los últimos años se había visto un tema común en cada uno de estos informes. Los salvajes se están uniendo, ya sea detrás de Mance Raider o de este Harry, está claro que las cosas están cambiando. Es cierto que Mance todavía tenía que hacerse con el control de los tres grupos principales en el oeste, pero todos los informes decían que estaba en camino de lograrlo. Los únicos grupos que no se mencionan sistemáticamente en los informes fueron los Ten y las personas que rindieron homenaje a Barrymore Sexskens. Los Ten no son una gran sorpresa, después de todo, tienden a mantenerse reservados. Jeor suspiró, sin saber realmente cómo debía manejar esta situación. A veces realmente desearía que Benjen no hubiera permitido que un hombre que apareció de la nada abandonara su compañía. Por otra parte, las ciudades del sur no han sufrido ni la mitad de incursiones en los últimos años y Crowkiller murió en sus manos, algo que más de uno de mis hombres celebró. Sin mencionar el caso en el que el practicante de magia salvó a uno de sus guardabosques más experimentados de un ataque que de otro modo sería fatal. Casi deseo que el hombre se hubiera establecido en el oeste, aunque solo fuera por la razón de que probablemente habría puesto fin a las incursiones en Barallan. Si bien la familia mormón estaba acostumbrada a tales ataques, él todavía estaba preocupado por su hermana y sus sobrinas. Durante años, los más odiosos de los hermanos negros querían que se enviara un grupo de alcance al norte para destruir la amenaza potencial que representaba el conocido de Benjen, pero Jeor se negó y, en cambio, se centró en los grupos hostiles liderados por Wipe, Ratolesirt y Arma en el oeste. Ahora atacar al mago realmente ni siquiera era una opción. Nos superan en número en más de 10-1, tienen armas tan buenas o mejores que nosotros y viven detrás de fuertes muros. El viejo oso esperaba que su inacción desde el principio no fuera la ruina de toda la guardia. Sin embargo, si uno escuchara a Benjen Stark, las cosas se veían mucho mejor que antes de que llegara el hombre. El maestre Aemon parecía inclinado a estar de acuerdo y eso, más que nada, contribuyó en gran medida a calmar las dudas de Jeor. El simple hecho fue que la guardia sufrió menos bajas porque la gente de First Forge los ignoró por completo si podían lograrlo. Para el viejo oso era obvio que su primer guardabosques logró convencer a su hermano mayor del mismo hecho. Lord Eddard Stark parecía completamente indiferente a los movimientos actuales de los salvajes. De hecho, el señor de Winterfell parecía complacido con las noticias entre lo que Benjen tenía que decir en su viaje a casa hace meses junto con las cartas posteriores que recibió del Guardián del Norte. La única respuesta aparente del sur fue el envío de un maestre a la nueva ciudad, algo de lo que solo se enteró meses después por Carter Pack en Stwatch. Los cambios causados por Harry Potter estaban llegando a tal punto que Jeor estaba empezando a pensar que sería mejor simplemente ir y hablar con el hombre que había hecho su trabajo y el trabajo de todos los hermanos negros, un poco más fácil y al mismo tiempo sembraba involuntariamente disensión dentro sus filas. Fue ese desacuerdo lo que le impidió hacer tal cosa. Sabía que incluso si todos los hombres bajo su mando estuvieran enteramente satisfechos con sus decisiones hasta ese momento, no aceptarían con agrado que buscara al candidato más probable en casi un siglo para asumir el título de rey más allá del muro. Después de todo, más de uno de los hombres ya lo llama así. El Lord Comandante fue sacado de sus cavilaciones cuando su puerta se abrió revelando a uno de los que odiaban más fervientemente a los salvajes. Sarralaso era sombrío, amargado y mezquino, pero eficaz en su posición y sin duda uno de los luchadores más experimentados entre los hermanos. Los planes de vida del hombre nunca incluyeron el muro, pero después de elegir apoyar a los Targaryen durante la rebelión de Robert, Tywin Lannister no le dejó otra opción que la muerte. Más de una vez Jeor se preguntó si el hombre había sido tan hosco antes de ser relegado a servir en el muro. Tenía un odio profundamente arraigado hacia los salvajes, los veía como la peor clase de personas y, como tal, había sido uno de los más expresivos en su opinión de que la gente de First Forge debería ser atacada. Realmente no hacía falta decir que él y Benjen Stark no estaban en los términos más amistosos. Lord Comandante, Joren regresó del sur. Trajo consigo 20 nuevos reclutas. Alistair explicó con un ligero ceño fruncido. Bien, asignaremos a los aprendices actuales dentro de la semana. Comenzarás con el nuevo grupo de reclutas inmediatamente. El ceño del hosco caballero se profundizó ante esta declaración. El hombre odia a todos los reclutas que pasan por aquí y todos los reclutas lo odian a él. ¿Crees que ya habrá superado esto? Si eso es todo, Ser Alistair puede regresar a sus deberes. El hombre se quedó allí rechinando los dientes mientras contemplaba qué decir.
Georg tenía la sensación de que sabía hacia dónde se dirigía esto, el mismo lugar que siempre sabía cuando el caballero le hacía una visita. Señor comandante, debo expresar una vez más mi opinión, y la de muchos de mis hermanos, de que algo debe suceder. Hay que hacer respecto a la aparente unificación de los salvajes. Los labios de Georg formaban un ceño fino y enojado debajo de su barba gris justo antes de responder. Ser Alicer, usted ha dado a conocer su opinión en múltiples ocasiones. Los salvajes han sido mucho menos hostiles últimamente y rara vez se han aventurado hacia el sur. Parecen mucho más centrados el uno en el otro. Hizo una pausa y se inclinó detrás de su escritorio. Creo que estás contento con la situación. Parece que pueden estar preparándose para ir a la guerra entre sí. Los salvajes matando salvajes en grandes cantidades parece el tipo de cosas que apreciarías. Pero dado que usted entrena a nuestros nuevos reclutas y en realidad no hace rango, no veo su opinión como particularmente pertinente al respecto. Por un breve momento, el rostro de Alicer adquirió una mueca desagradable, pero logró controlarse antes de cualquier tipo de estallido. Al hombre no le gustó que le recordaran que ya no estaba más allá del muro. Cualquier grupo que sobreviva a las posibles hostilidades probablemente dirigirá su atención hacia el sur. Georg encontró la insinuación ridícula. Los salvajes de Frostforge no mostraron ninguna intención de ir al sur en el pasado y no hay ninguna razón para que eso cambie solo porque terminaron con una posible amenaza. Sin embargo, decidió seguirle la corriente al Caballero del Sur. Si tal cosa sucediera, informaremos a Lord Stark. Alicer resopló aunque Georg lo ignoró. Los sureños nunca comprenden adecuadamente a los norteños, incluso aquellos que vienen a servir en el muro. Conozco bastante bien al hombre. Llamará a sus estandartes y ayudará a la guardia a sofocar ese tipo de agresión. Lo único que haría atacar ahora a cualquiera de los crecientes grupos salvajes es inflamar su ira y conducir a la muerte de más de uno de nuestros hermanos negros. No somos tan numerosos como para poder sufrir tal cosa. En verdad, Georg no temía a los grupos supuestamente influenciados por Mance, pero la gente de Frostforge probablemente podría causar mucho daño si se enojaba adecuadamente. No tenía ningún interés en enojar a un hombre que fue capaz de construir una ciudad en apenas 3 años. Ser Alicer asintió rígidamente antes de salir corriendo de la habitación. El Lord Comandante sacudió la cabeza lentamente, sin importarle la opinión del hombre mientras se ocupaba de asuntos más importantes, es decir, decidir dónde serían asignados los nuevos miembros de la guardia mientras los nuevos reclutas tomaban su lugar aprendiendo de Torne. Tormund Hjantsbane caminaba por las calles de Frostforge con una extraña sensación de satisfacción. Honestamente podría decir que nunca esperó que ser derrotado en un combate singular pudiera tener resultados tan positivos. Podía admitir fácilmente que inicialmente era escéptico con respecto a Harry, pero decidió confiar en él. Por otra parte, cuando se le presentó a alguien que literalmente podía hacer que casi cualquier cosa que le viniera a la mente apareciera de la nada, enojar a dicha persona no estaba entre sus principales cosas. Su decisión se demostró positiva al día siguiente. Hasta el día de hoy, no podía agradecer lo suficiente a Harry por enseñarle a Tormund cómo trabajar en la forja. Nunca había visto al niño más feliz que el día que regresó de trabajar en el calor del primer día. Munda era muy parecida. Su pequeña, junto con los otros talladores de runas, brindaron a todo su entonces pequeño clan un servicio invaluable y lo hizo con una sonrisa en su rostro. Ahora, ella más que nadie se había dedicado a aprender las complejidades de las runas que Harry le enseñó, así como las de los primeros hombres. Su hija adoraba a Harry y a Val y encontró una amiga para toda la vida en la forma de Gilly. Ciertamente eso no habría sucedido si no fuera por la interferencia del mago. Sus otros 2 hijos también se beneficiaron enormemente, pero de diferentes maneras. Cuando Harry llegó, Torrek ya había demostrado hacía tiempo que era un hábil cazador y luchador, sin embargo, nunca habría tenido la oportunidad de liderar como lo hizo cuando se construyó Frostforge. Estaba orgulloso de decir que su hijo prosperó en un papel de autoridad. Sus éxitos en Newport ciertamente han sido prueba suficiente de ello. Luego estaba DWYN, su hijo menor había pasado una buena parte de su tiempo con su madre a lo largo de los años, pero recientemente había comenzado a trabajar con los carpinteros. Solo necesitaba más tiempo para encontrar un lugar donde encajar. Tilda no estaba del todo contenta con la decisión de su hijo, pero sabía que él disfrutaba la práctica. Debido al cambio, decidió empezar a trabajar en el campo con Daya. Hubo momentos en los que Tormund cuestionó su decisión de confiar en Harry, particularmente la primera vez que Harry promulgó sus políticas con respecto a un pueblo conquistado. Permitirles no solo sobrevivir sino también unirse a ellos era un concepto completamente extraño para él en ese momento, sin embargo, la práctica de Harry rápidamente demostró ser la mejor manera de abordar las cosas. Es posible que Dawn nunca se hubiera convertido en parte de este lugar si no fuera por esa práctica, y Ulf tampoco.
A Tormund no le gustaba pensar en la muerte del joven. Ulf se convirtió en uno de sus amigos más cercanos durante la construcción de First Forge. Tormund era de la opinión de que Harry había dejado ir a Gorbold, el maldito asesino, con demasiada facilidad. Había visto lo que Harry le hizo al caníbal que amenazaba a Val y a los gemelos, y no pudo evitar sentir que todo se habría evitado si, para empezar, le hubiera hecho lo mismo al bastardo de Gorbold. Dudo que Harry vuelva a cometer el mismo error. A pesar de todo, pudo admitir dos hechos simples. La presencia de Harry aseguraba una vida mejor para aquellos que lo seguían e incluso si desapareciera mañana, el Norfolk sobreviviría. El conocimiento que transmitió, particularmente el de herbología que permitió que sus cultivos crecieran a un ritmo acelerado, aseguraría su prosperidad continua en los años venideros. Aunque ciertamente espero que el hombre esté cerca para ver cada segundo por mí mismo. Incluso si algunas de nuestras tradiciones están cambiando. Era fácil notar que los jóvenes entre ellos comenzaban a alejarse de la práctica de robar cónyuge. Harry parecía complacido con esto y considerando la forma en que muchos de los más jóvenes parecían complacidos con sus relaciones, podía entender por qué. Al entrar a su casa, encontró a su esposa esperándolo con una comida lista y esperando. Él le sonrió, una leve grieta blanca se escapó de su espesa barba roja. Su esposa ciertamente no era un oso a pesar de sus constantes alardes. Aunque, para ser justos, me acosté con un oso más de una vez durante mis incursiones en el sur. En realidad, Tilda era una mujer bastante encantadora, y no del tipo que la mayoría esperaría estar con un hombre como Tormund. Él la robó cuando él tenía 20 años y ella 8 y 10. A diferencia de, digamos, Valodel, ella ciertamente no era una esposa de lanza. Esto no quería decir que no pudiera defenderse cuando surgiera la necesidad. Él sabía con certeza que podía clavar las uñas profundamente cuando estaba adecuadamente enfurecida y que podía disparar un arco con los mejores. Tilda, sin embargo, prefería cocinar y más recientemente sembrar y hablaba sorprendentemente suavemente. Era bastante alta, algo común entre las mujeres de más allá del muro, tenía cabello oscuro, casi negro y ojos gris oscuro que podían parecer casi negros en sus momentos íntimos. Su cuerpo había cobrado el precio de 4 hijos, en su opinión, el único signo restante de la terrible experiencia era un poco de grasa extra en la parte inferior del estómago, a lo que él no le prestó mucha atención. Tormund simplemente creía que eso aumentaba sus ya sustanciales curvas que siempre sintió que estaban en los lugares correctos. Se sentaron a comer antes de hablar, sin esperar a sus hijos, ya que podía pasar bastante tiempo antes de que llegaran a casa. Al ser de un área que hablaba la lengua antigua y la lengua común, Tilda en realidad tenía un acento norteño más fuerte. Dime, Tormund, ¿cómo van las cosas hoy? Debo admitir que el mago nunca deja de sorprender. Esa fortaleza suya ya está más de la mitad construida. Harry había empleado la ayuda de docenas de personas para este esfuerzo para darle tiempo para concentrarse también en otros asuntos, a saber, sus hijos y algo particularmente importante en la forja de lo que no le contó a nadie. Puede que no me guste mucho Garys, pero entre los dos saben lo que están haciendo. Ya tienen sus nuevos trabajos de albañil terminados con las paredes exteriores y están en camino en el interior. Solo han pasado 6 meses y desde que Harry dice que ya han terminado más de la mitad del asunto. Estoy seguro de que está contento con el progreso, ¿y cómo está Toreg? Como haría cualquier madre, preguntaba por su hijo mayor cada vez que Tormund viajaba a Newport, incluso si Toreg regresaba al menos 2 veces por semana para ver a sus padres y hablar con su padre sobre los guerreros. Tormund resopló, está bien, Tilda, tal como estaba hace 2 días. Los hombres y mujeres bajo su mando lo aman. El muchacho es un buen líder, se parece a su padre en ese sentido. Terminó con una carcajada. Tilda sonrió, realmente creo que sus rasgos más personales provienen de su madre. Su padre tiende a alardear demasiado como para que alguien lo tome en serio. Tormund soltó una carcajada. El hombre tenía demasiado buen sentido del humor como para ofenderse por tal afirmación, supongo que tienes razón, pero ¿cómo explicas a todas las personas que escuchan voluntariamente mis órdenes y mi entrenamiento? Ella se encogió de hombros y una sonrisa apareció en su rostro, lástima, me imagino. Tormund carraspeó indignado, bueno, entonces, supongo que deberíamos hacer que Harry llame a Toreg para preocuparse por los miles de luchadores y yo trabajaré en el campo contigo. Los ojos de Tilda se abrieron en shock y fingido miedo, retiro, te siguen por respeto, el máximo respeto, un respeto que ningún otro hombre podría inspirar. Se miraron fijamente durante un largo momento antes de romper a reír. Es bueno saber cuánto me quieres cerca de Tilda, aunque me imagino que sería una basura trabajando en el campo. Daya probablemente me sacaría en la primera hora. Era cierto, las manos de Tormund estaban hechas para sostener un arma.
Tilda sintió todavía tratando de controlar su risa. Exactamente, simplemente no quiero que me avergüences si podemos evitarlo. Por supuesto, así es exactamente como lo tomé. Él respondió con una sonrisa. ¿Sabes en qué está trabajando Torwin? No he hablado con él recientemente. Oh, sí, me lo dijo el otro día. Comenzó con entusiasmo. Él y los demás están trabajando en un juego de puertas y un portón para la fortaleza. Él estaba muy contento con todo el asunto. Aparentemente serán más grandes que los que tuvo que hacer para el muro a lo largo del punto. ¿Y dónde está Munda? Preguntó justo antes de tragar un gran trozo de pescado. Tilda tarareó. ¿Dónde más crees? En algún lugar con Gilly metiéndose en algún tipo de problema, aunque creo que tenían planes de estudiar más runas con las que trabajan. Aparentemente quiere agregar más al salón, algo sobre permitiendo que el techo refleje el cielo. ¿Entonces no cuidarás a los gemelos esta noche? No, definitivamente no, creo que tanto Harry como Val ya están en casa. Hubo una breve pausa en la conversación mientras cada uno terminaba su comida antes de que Tilda hablara de nuevo. ¿Te enteraste del nuevo grupo que se unió a nosotros hoy, Tormund? Sacudió la cabeza. Estuve en Newport casi todo el día. No escuché nada. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo se acercó esta mañana desde el noroeste e hizo todo lo posible para asegurarse de que no fueran vistos como hostiles. Muchos de ellos incluso depusieron las armas cuando pasaron por la mina. Se sacudió brevemente. De todos modos, se acercaron a las puertas y obviamente Harry no estaba allí, así que Val salió a recibirlos. Son un grupo de más al norte, alrededor de 1500 en total, liderados por una mujer llamada Carcy. Ella había oído hablar de primera forja del grupo de caníbales aterrorizados que Harry dejó huir. A Tormund le sorprendió que la historia trajera gente a First Forge. Aunque supongo que eso explica por qué dejaron caer las armas antes de llegar. Tilda notó la expresión de su rostro. Aparentemente su clan tuvo problemas con ese grupo particular de caníbales en el pasado, por lo que se alegró mucho de saber de la desaparición de su líder y su posterior disolución. Distraídamente retorció un mechón de cabello entre sus dedos, un viejo hábito suyo. Carcy y toda su gente se han unido a First Forge. Hablé de por qué haría tal cosa con Val. Ambos decidimos que probablemente estaba motivado por ella. 2 hijas pequeñas. Ella parece del tipo que está dispuesta a hacer cualquier cosa para garantizar que sus hijos estén a salvo, incluso si eso significa renunciar a su liderazgo. Tormund se encogió de hombros, no muy interesado por la noticia. Cientos de personas se unen a nosotros cada mes, aunque debo admitir que más de 1000 a la vez es bastante más de lo habitual. Mientras su gente se adapte rápidamente y comprenda que Harry está a cargo, poco importa, aunque es bueno saber que tendremos muchos más combatientes en caso de que haya un ataque desde el oeste en un futuro cercano. Tilda se rió entre dientes, se inclinó y pasó una mano por la mejilla de Tormund. Escucha a mi hombre. Nunca te habría tomado por alguien que realmente te preocupara por la estrategia. Él se adelantó y capturó sus labios, su barba le hizo cosquillas en la cara. Cuando se apartó, soltó una carcajada. Eres una moza descarada, los dioses saben que necesito preocuparme por ese tipo de cosas. Harry pone demasiada fe en mí para no hacerlo. Sus hijos se fueron filtrando uno por uno mientras hablaban un rato más. Solo cuando los 3 estuvieron en casa y en la cama, los 2 padres se acostaron. Val no pudo resistir más el impulso. Un fuerte grito de alegría y miedo escapó de sus labios mientras caían en picado a una velocidad increíble. No le sorprendería que pudieran oírla a cientos de kilómetros de distancia, en First Forge. Era una noche oscura y clara y miles de estrellas brillaban en el cielo. En su opinión, era la tarde perfecta para volar por los aires. Harry tuvo la amabilidad de comenzar con nada más que simples y perezosos tejidos en el aire. Si bien era una vista bastante hermosa y una experiencia interesante, Val no podía sentir nada de la supuesta euforia que conlleva volar. Por supuesto, con su personalidad no tuvo ningún problema en expresarle esta opinión a Harry de manera bastante burlona. Y no debería sorprenderme que con su personalidad decidiera hacer algo como esto, el adorable maldito imbécil. A medida que se acercaban al suelo a velocidades vertiginosas, sus ojos estaban muy abiertos y fijos en el terreno que se acercaba. Luego, con un fuerte tirón en la parte delantera de la escoba, volvieron a volar horizontalmente por el aire, y los dedos de los pies apenas rozaron la nieve en polvo que cubría el suelo. Val respiró profundamente una serie de veces antes de tararear para sí misma mientras empujaba ligeramente el pecho de Harry. Está bien, ahora puedo entender lo que quisiste decir cuando lo describiste como estimulante. Ella no pudo verlo, pero una amplia sonrisa apareció en su rostro ante su declaración y un momento después sintió la suave presión de sus labios sobre su sien. Mientras continuaban, zigzagueando perezosamente en el aire, Val se alegró de que finalmente tuvieran la oportunidad de hacer esto.
Ambos habían estado ocupados desde su regreso del sur. Había trabajado incansablemente catalogando los numerosos libros, estudiando lo que podía y al mismo tiempo construía la fortaleza y trabajaba en la forja. Honestamente, se preguntó cómo encontraba tiempo para todo y aún así lograba pasar mucho tiempo con sus hijos. Por supuesto, ayuda que gran parte de la lectura se realice con Tristán y Emer sentados en su regazo. Sin embargo, ahora gran parte de eso ya estaba terminado. Después de 9 meses, la fortaleza estaba casi terminada. Ella, junto con Daya, Tilda y Carsi habían ido a verlo el otro día. Val disfrutaba de la compañía del excacique, al igual que su hermana. En los pocos meses que Carsi había existido, había demostrado ser una mujer pragmática e inteligente, ayudando a Tormund de forma regular a entrenar a sus luchadores, algo que encontró particularmente útil con Toreg en Newport. La fortaleza era una vista impresionante, por decirlo menos, alzándose incondicionalmente a lo largo de la costa. Sus muros tenían 35 pies de alto y 20 pies de ancho con almenas de 50 pies a lo largo de cada extensión de muro. Los muros a lo largo de la costa se construyeron de tal manera que daban a conocer y protegían los muelles de abajo. Si los barcos enemigos entraran en la bahía, se podrían apostar arqueros a lo largo de las paredes y dispararles. Los portones y puertas eran grandes estructuras de acero sólido imposibles de mover sin la ayuda de la magia, sus superficies adornadas con docenas de runas, cada una destinada a fortalecer y proteger. Era una vista imponente, una que Harry esperaba que sirviera como símbolo de su fuerza. Val no pudo evitar sentir que eso era precisamente lo que hacía. Sin embargo, en su opinión, lo que realmente le impresionó fue el interior. El patio era grande y contenía cuarteles de piedra, un campo de combate y otros edificios variados que podrían servir como hogares en caso de que se enfrentaran a un asedio prolongado. El edificio principal estaba interconectado con los más pequeños del patio mediante puentes de piedra. En el interior había cientos de habitaciones, un número imposible de habitaciones, de hecho. Según Harry, esto era lo más difícil de manejar, ya que expandir mágicamente el espacio de esa manera requería mucho cuidado, no fuera a hacer que todo se derrumbara. Pero después de meses de trabajar con sus talladores de runas y superponer encantamientos, estaba terminado. El salón principal contenía más de una docena de mesas destinadas a banquetes y celebraciones. Tal como se solicitó, Gary se había asegurado de no incluir un estrado elevado. En un edificio completamente separado se construyó una biblioteca y decenas de salas de estudio. Val realmente no entendía cuánto había tomado Harry de los maestres hasta que vio sus miles de tomos alineados en la habitación de pared a pared. Sabía con certeza que Gary y muchos de sus estudiantes esperaban trabajar en el nuevo edificio en el futuro. Toda la estructura era increíblemente impresionante, cualquiera que la mirara podría darse cuenta. Gary y Harry diseñaron una fortaleza que podría rivalizar con cualquiera construida en el sur y una vez que el último de los edificios estuviera terminado, sus numerosas instalaciones entrarían en uso. Volaron perezosamente durante otra hora, regresando lentamente a First Forge. Cuando aterrizaron, le dio un fuerte abrazo a su marido. Gracias, me alegro de que hayamos podido hacerlo. Ella le dio un rápido beso en la mejilla antes de dirigirse a su casa. A veces Val se preguntaba cómo había acabado así. Obviamente, toda la influencia de Harry. Si bien había quienes entre la gente libre amaban genuinamente a sus cónyuges, Harry mostraba su afecto de manera abierta y romántica con mayor frecuencia. A ella, le encantaba eso de él y, como resultado, se había vuelto un poco romántica. Y no es que todavía no pueda poner a la mayoría de los hombres y mujeres en una pelea. Cuando abrió la puerta se oyeron las risitas felices de los gemelos, aunque casi fueron ahogadas por los gritos indignados de Healy. De pie allí, en el centro de la habitación, el cabello de Healy cambiaba de color, desde el verde brillante hasta un amarillo de aspecto enfermizo. El niño de 10 años parecía desconcertado por toda la situación, pero Tristán y Emer parecían positivamente extasiados. Val miró a Harry, quien no podía controlar su risa a pesar de la situación de Healy. Sacó su varita y con un movimiento rápido el cabello de Healy volvió a su color marrón natural. Val se acercó a sus hijos en sus cunas y ambos sonrieron ampliamente y gorgotearon suavemente al ver a su madre, lo que provocó una sonrisa excepcionalmente amplia en su rostro. A los 10 meses, ambos niños habían dado sus primeros pasos, algo en lo que tanto Harry como Val estaban presentes. Aunque recientemente Tristán y Emer habían mostrado signos de compartir las habilidades de su padre, algo que él le advirtió que era muy probable durante su embarazo. Harry estaba hablando con Healy, entonces, ¿cómo terminaste con el cabello multicolor? La joven resopló, estaba jugando con ellos cuando quise quitarles uno de esos peluches que les hiciste. Se refería a una sierva y un siervo que Harry había conjurado para los niños. A Tristán no le gustó eso y decidió mostrar su disgusto.
Healy no pudo evitar la risita que se le escapó, ya que ahora que lo había arreglado podía ver fácilmente el humor. Harry sonrió. Harán cosas así cuando quieran algo, le dirigió una sonrisa a Val. Creo que descubriste de primera mano que pueden levitar las cosas que quieren si simplemente las dejas sentadas. Era cierto, una semana antes Val entró en su casa y encontró el ciervo disecado flotando erráticamente en el aire hacia Emer. Harry estaba en la habitación pero no lo notó, y ver algo así en sus hijos fue impactante para ella, por decirlo menos. Sabía que harían cosas así, pero incluso sabiendo de lo que Harry es capaz, era extraño ver a mis hijos, una parte de mí, usando magia. Sí, bueno, no creo que quieran cambiarle el cabello a su mamá. Les agrado demasiado. Le guiñó un ojo a Harry mientras los tres se reían entre dientes. Healy se fue poco después. Harry les preparó una comida mientras Val alimentaba a los niños. Muy bien, comenzó Val a emer en su pecho. ¿Cómo va tu trabajo en la fragua? Ella sabía que él estaba trabajando con la obsidiana que adquirió de Stan Sporadian, pero él era bastante reacio a hablar sobre su progreso, incluso con ella. Ella expresó su descontento con esa decisión más de una vez, pero él se negó a ceder. Cuando lo conocí por primera vez, nunca hubiera imaginado que podría ser tan terco como yo. Él la sorprendió, muy bien en realidad, se inclinó hacia adelante feliz de que él estuviera listo para hablar sobre su pequeño experimento. Los libros que adquirí de Marwyn dieron más detalles sobre el proceso de elaboración del acero valirio, y aunque todavía hay lagunas, dejó una cosa perfectamente clara. Sin dragones es imposible reproducir completamente el material. Val esperaba que sonara decepcionado por este descubrimiento, pero en lugar de eso estaba sonriendo. Aunque algo me hizo pensar, sonrió sabiendo que él estaba a punto de entrar en modo de conferencia. La historia del último héroe afirma que usó una espada de acero de dragón para luchar contra los otros, lo que inicialmente pensé que significaba acero valirio, pero eso no es del todo cierto. La larga noche ocurrió hace 8.000 años, según los maestres de todos modos, y Valiria no surgió hasta hace 5.000 años. Bien, entonces ¿por qué es eso importante exactamente? La espada utilizada por el último héroe no podría haber sido acero valirio si uno cree en la línea de tiempo establecida, y aunque según sus propiedades imagino que tales espadas serían igualmente efectivas, dudo que sean acero de dragón. Dudó un momento, recostándose en su silla. Creo que el acero de dragón era una especie de aleación de obsidiana y acero. Terminó Harry. Ella entendió lo que estaba haciendo ahora. Entonces tu proyecto en la forja ha sido intentar recrear esta aleación mientras agregas magia para acercarla a la naturaleza del acero valirio. Ella no estaba particularmente familiarizada con la palabra aleación, pero entendió por el contexto lo que significaba. ¿Y lo has logrado? Harry suspiró. He tenido cierto éxito y ciertamente me estoy acercando, pero aún no he encontrado el equilibrio adecuado. Las hojas que he producido hasta este momento han sido un poco quebradizas y propensas a romperse. Bueno, ciertamente no podemos permitir eso. No tengo ningún interés en una punta de lanza que se rompe al contacto, así que será mejor que lo averigües pronto. Ella le dio una expresión severa que tuvo poco efecto gracias al tirón de la comisura de sus labios. Él se rió entre dientes. Bueno, con la fortaleza casi terminada, no creo que eso sea ningún problema. Todavía tengo suficiente obsidiana para mis experimentos y cuando esté terminado, con suerte podremos producir un arma adecuada contra los otros. Val no pudo evitar mirar a sus hijos que yacían pacíficamente en sus cunas. Bien, porque nada va a poner en peligro su seguridad si tenemos algo que decir al respecto. El ruido del martillo contra el acero resonó por toda la forja mientras cada músculo de la espalda y el brazo de Harry se estremecía por el impacto. Levantó la hoja teñida de rojo con un par de pinzas y la apagó en el tanque cercano. Al igual que el resto de First Forge, a medida que el número de personas, y por lo tanto de herreros, aumentaba, el tamaño de la forja real crecía. Era esencialmente un complejo ahora en el centro de la ciudad diseñado de tal manera que los 15 herreros diferentes y sus aprendices pudieran trabajar en armonía. Finalmente, después de casi un año de pruebas intermitentes, leyendo cada tomo que pudo encontrar sobre el tema, sin resultados la mayoría de las veces y docenas de fallas que resultaron en que solo tuviera 2 de los 10 barriles originales que adquirió de Stannis, logró encontrar el equilibrio entre magia, acero y obsidiana para producir una hoja afilada y resistente, con las mismas características del acero valirio. Fue después de colaborar con Torwyn Diffalin que pudo alcanzar el logro y los 2 herreros más jóvenes esperaban fabricar acero en el futuro. Realmente no podía culparlos porque el resultado de su experimentación fue una pieza de metal verdaderamente hermosa. El metal adquirió el mismo tono que la obsidiana utilizada para elaborarlo, imaginó que sería el mismo si usara la variedad negra o verde del material. Solo pudo encontrar 2 problemas en todo este asunto.
No podía estar presente para forjar decenas de miles de espadas para todos sus luchadores. Afortunadamente, la magia no fue necesaria para producir la aleación, solo para darle características adicionales de durabilidad y nitidez. Bueno, eso no era del todo cierto, el calor de un fuego creado mágicamente era necesario para formar la aleación, pero eso solo requería que encendiera la forja cada mañana. Las runas, aunque no son permanentes, servirían como una forma de negar este peligro. El otro problema era simplemente la disponibilidad de Dragonglass. Esperaba que Stannis cumpliera su acuerdo y al menos considerara comerciar con ellos, pero no había garantía. Tormund llamó Harry desde el otro lado de la fragua. El joven estaba a su lado casi de inmediato mirando hacia abajo con casi reverencia a este nuevo metal. No entendían su significado, todavía no, pero algún día lo entenderían. Por ahora era simplemente un metal único y de alta calidad, más adecuado para armas que para armaduras. Estas son mis notas terminadas, señaló un trozo de pergamino que estaba sobre una mesa de trabajo cercana, tú y los demás podéis comenzar a producir hojas de inmediato. Todas, excepto esta, deben ser llevadas a los talladores de runas. Tywin asintió, ¿te gustaría que esta fuera tu espada? Estoy seguro de que Falin estaría feliz de hacerte un nuevo pomo. Los diversos herreros, aunque normalmente proporcionaban un conjunto uniforme de armas para la gente de First Forge, a veces se tomaban el tiempo para hacer piezas especiales, a pedido, cuando el tiempo lo permitía. De no ser por Harry, con mucho gusto dejarían todo para hacer una excelente pieza de artesanía. Si ella tiene tiempo, estaría perfectamente feliz de tomar esto como mi espada. Harry respondió mientras dejaba la espada antes de ponerse el pesado delantal sobre su cabeza, dejando la parte superior de su cuerpo desnuda. Me imagino que incorporará un búho de alguna manera. Tormund respondió con una leve sonrisa. El búho se había convertido recientemente en el signo de Norfolk. Algunos de los niños, incluidos Gilly y Nian, con Fernie y, sorprendentemente, la ayuda de Garys hicieron una pancarta. Era un búho blanco como la nieve, inquietantemente similar en apariencia a TYLL, con las alas extendidas en vuelo, sobre un mar rojo del mismo color que las hojas de un arciano. Debajo estaban las palabras "no nos arrodillamos". Los niños le dijeron con bastante franqueza que el producto final era su 11º intento y que habían adquirido los materiales necesarios para los colores molestando constantemente a Yorick antes de uno de los viajes comerciales a Braavos. Ese estandarte ahora colgaba con orgullo en lo alto del salón y en los muros del último refugio, nombre de la fortaleza propuesta por Daya. Sorprendentemente, el nuevo símbolo fue ampliamente aceptado por la gente, o al menos si había opiniones diferentes nadie se lo había hecho saber a Harry. Creo que eso debería estar bien, dijo Harry con una sonrisa antes de ponerse una camisa sobre su cabeza y salir de la fragua. Mirando a su alrededor, era difícil creer que todo lo que había al este de esta tundra del extremo norte se había construido en poco más de 5 años. En ese momento, First Forge era una máquina bien engrasada que producía alimentos, armas y otros productos diversos, cuyo mayor éxito fue el vodka y la sidra de manzana producida recientemente. Eran tan populares que se instaló una taberna tanto en First Forge como en Newport. Pocos se enojaban como era debido, pero eran muy frecuentados y todos disfrutaban de un buen rato cuando iban. Solo necesitamos algunos músicos y entonces sería perfecto. La única otra adición importante dentro de las murallas de la ciudad fue la de las casas de baños, en las que Harry no participó en absoluto, simplemente sugirió. Los canteros que trabajaron en el último refugio querían un nuevo proyecto en el que trabajar y lo encontraron en forma de tramo de aguas termales utilizadas para bañarse. Todavía estaban agrandándolo, pero la primera de las casas de baño se terminó 2 semanas antes y muchos apreciaron la nueva área. Por otra parte, Newport era el nuevo bastión del conocimiento en el extremo norte. Gary se instaló dentro de la biblioteca y él, junto con Marin, su mejor alumno, continuaron enseñando a los niños a diario, a quienes normalmente se les trasladaba allí temprano en la mañana. Tenía la sensación de que la floreciente ciudad pronto sería frecuentada por forasteros que buscaban tanto comercio como conocimiento. Pero no todo fue idílico, tuvieron el primer problema con los forasteros. Harry sabía, por supuesto, que las noticias sobre First Forge y su abundancia de recursos se extenderían a oídos hostiles en poco tiempo y alguien finalmente se dio cuenta. Además de los maestres, por supuesto. Los barcos piratas se habían convertido en un espectáculo frecuente a lo largo del Mar de los Temblores, mucho más al norte de lo que normalmente se aventuraban. Según Yorick, más de una vez estos barcos los habían seguido durante muchas millas para perderlos gracias a su velocidad superior. En realidad, el primer ataque se produjo en Newport un día en que estaban trabajando diligentemente en la fortaleza. Los piratas nunca se acercaron lo suficiente a la ciudad como para atacar mientras Harry quemaba el barco en el mar.
Como resultado de estas posibles amenazas, Harry se tomó el tiempo para construir un conjunto de muros en el agua alrededor de First Forge y Newport, incluida la puerta, para defenderse de los ataques del mar y crear un puerto adecuado. Los constructores navales dieron un paso más y construyeron una nueva marca de barco sustancialmente más grande pero con el estilo de sus buques mercantes. Harry sospechaba que los hombres y mujeres que fabricaban sus barcos simplemente deseaban un nuevo desafío, pero su esfuerzo resultó eficaz. A medida que más barcos grandes se hicieron a la mar en los meses pasados, el número de barcos piratas se redujo sustancialmente. Obviamente se corrió la voz sobre el aumento del poder naval, los muros hacia el mar y el mago que podía prender fuego a cualquier barco que se atreviera a atacar. Por otra parte, Mance Rayder parecía estar más cerca de hacer un movimiento, aunque gran parte de esa información se obtuvo de segunda mano. Cuando expresó esa preocupación particular, Ouche se ofreció como voluntaria para espiar, lo mejor que pudo y brindarle cualquier información que pudiera preparar mejor a First Forge para un ataque. Llevaba poco más de un mes haciendo precisamente eso. A pesar de la posible amenaza presentada por Mance, se vio obligado a abandonar el extremo norte una vez desde su viaje a Old Town, y fue el resultado de un descuido de su parte. Sucedió 2 meses antes, lo recordaba muy vívidamente. Sucedió con bastante prisa, ya que recibió una llamada espejo de Dagon desde Braavos. Harry, comenzó tentativamente, acabo de tener una conversación bastante interesante con Sirio Forel, la primera espada de Braavos, estoy seguro de que lo recuerdas. Me informó que el señor del sello se ha sentido perturbado porque aún no has visitado el ciudad nuevamente y solicita su presencia lo antes posible. Harry suspiró ruidosamente. Supongo que podría estar allí y regresar al final del día. Ciertamente no quiero provocar la ira del líder de nuestro único socio comercial real. Muy bien, Dagon, estaré ahí en breve. Fue en busca de Val y la encontró con Daya y los gemelos. Él le informó de la situación y rápidamente se puso en camino. Hizo una rápida serie de apariciones desorientadoras en Escagos, luego cerca de Carold y luego en Fingers of the Veil antes de sacar su escoba y dirigirse a la ciudad libre. 3 horas más tarde, poco después del mediodía, se encontró volando sobre el Titán, invisible al ojo humano. Encontró fácilmente el barco de Norfolk donde aterrizó y guardó su escoba. Pasó por el palacio del señor del sello la última vez que se aventuró a Braavos, por lo que le resultó bastante fácil encontrar el camino. Se sorprendió al encontrar a Dagon esperando afuera hablando con Sirio. Al parecer, los 2 hombres estaban esperando su llegada. El calvo Braavos y habló mientras se acercaba, Harry Potter, es bueno verte de nuevo, aunque sea casi 2 años después. No había ningún signo de reprimenda en su voz, simplemente afirmaba un hecho. Admito que se me olvidó la invitación del señor del sello. Las demandas en nuestra casa tuvieron prioridad. Harry respondió mientras estrechaba la mano del hombre, saludando rápidamente a Dagon. Y Fárrago comprende completamente tu posición, por eso pensó en recordárselo a tu amigo comerciante. Me preguntaría cómo lograste llegar a Braavos tan rápido, pero Dagon dejó bastante claro que era mejor no preguntar. Se rieron entre dientes antes de que él continuara, bueno, entonces vámonos. Un par de guardias les abrieron las puertas del palacio. El interior del palacio era algo digno de contemplar. Un exuberante jardín lleno de animales exóticos constituía la extensión de espacio que conducía a las puertas del palacio. La entrada era grande, hecha de roble y grabada en plata con representaciones del Titán. En el interior del palacio, las paredes estaban cubiertas de mosaicos que representaban diversos acontecimientos históricos. Desde el descubrimiento de dragones en Valiria y la fuga de esclavos que fundarían Braavos, hasta Doom y Aegon's Landing, cada uno fue bellamente representado. Caminaron rápidamente a través del edificio, subiendo 2 series de escaleras de caracol hasta llegar a las habitaciones del Sea Lord. Harry tuvo que admitir que esperaba que la habitación fuera extravagante considerando la sensación general del edificio, estaba completamente equivocado. Las habitaciones personales de Sea Lord Forrego Andrian podrían describirse mejor como escasas y contienen un solo escritorio, una sencilla cama con dosel y una bañera de cobre para bañarse. Había 2 estanterías flanqueando el escritorio y una ventana abierta en el medio que daba a la ciudad. Fárrago estaba sentado detrás de su escritorio examinando docenas de trozos de pergamino sobre la superficie. Era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, con piel profundamente bronceada y ojos oscuros. Sus rasgos más notables eran una cicatriz que iba desde la ceja derecha hasta la oreja y un bigote tupido y espeso. Levantó la vista de su trabajo e inmediatamente dejó caer su pluma para observar a Harry con una notable sensación de curiosidad. Después de un largo momento, se levantó y rodeó su escritorio. Tú eres Harry Potter, líder de Norfolk y supuesto practicante de magia. No fue una pregunta. Eso sería correcto, y usted es el señor del sello de Braavos y solicitó mi presencia.
Quizás sería mejor abordar el asunto que nos ocupa. Harry no fue descortés, solo tenía curiosidad por saber por qué el hombre quería verlo. Fárrago aplaudió, un hombre que va directo a los negocios, eso es algo que siempre puedo apreciar. Muchas de las personas con las que debo tratar sienten la necesidad de intercambiar bromas, y Gideon Mopati sobre todo. Eres un cambio refrescante. Entrecerró los ojos mientras continuaba, admito que, si bien siento curiosidad por tus habilidades, no tienen nada que ver con el motivo por el que te invité aquí. Entonces, ¿por qué? Si no es para maravillarte de mis habilidades, ¿qué razón tienes para visitar a un hombre que está al otro lado del mundo? Esta ciudad ha sido durante mucho tiempo poderosa en lo que respecta al comercio y nos gustaría seguir siendo así. Creo, y también creo el Banco de Hierro, que un acuerdo con usted y su gente permitiría nuestra prosperidad continua y creciente. Harry había oído hablar del Banco de Hierro pero nunca sintió la necesidad de interactuar con ellos. Nosotros, Norfolk, solo utilizamos el oro necesario para adquirir otros bienes. No necesitamos banqueros despiadados. ¿Qué propones? Harry preguntó uniformemente. Fárrago parecía no darse cuenta de que el Norfolk solo había comerciado con los Bravos y tenía toda la intención de mantenerlo así para maximizar las ganancias que se podrían obtener en esta negociación. Es bastante simple, actualmente sus comerciantes atracan en Ragman's Harbor, asumen los honorarios que cobra un extranjero y pasan por la aduana como tal. Lo último no era del todo cierto, pero fue el resultado de la magia, nada más, si aceptas mis términos, cualquier barco mercante de First Forge tendrá derecho a atracar en el puerto Púrpura, donde no incurrirás en tarifas independientemente de cuánto tiempo atracarás. Este derecho implicará la ciudadanía y, como tal, tendrás aún más éxito en tus empresas comerciales. Los ojos de Harry se abrieron minuciosamente ante la oferta. Fue generoso, sorprendentemente, pero no podía entender qué beneficio tenía esto para el señor del mar. ¿Qué te gustaría a cambio? No mucho, solo un acuerdo según el cual Bravo será el principal socio comercial de Norfolk en el futuro, se rió brevemente, y no creo que ignoremos que a partir de ahora Bravos es su único socio comercial, es simplemente mi deseo garantizar que las cosas sigan así. Entonces, otorgas a mis comerciantes lo que es esencialmente la ciudadanía Bravos y a cambio de exclusividad en lo que respecta a nuestro comercio. El señor del sello asintió, muy bien, pero debo informarle que espero intercambiar con Dragonstone sus reservas de Dragonglass. Fárrago agitó su mano alegremente, no espero que evites todo otro comercio y considerando que no tenemos reservas de Dragonglass aquí en Bravos, no puedo envidiar que lo busques en otra parte. Harry le dio una breve mirada a Dagon, después de todo, el hombre tenía más experiencia en Bravos. El marinero convertido en comerciante tenía una leve sonrisa en su rostro y asintió levemente en dirección a su líder. Fue suficiente para informarle a Harry su opinión. Harry sonrió, me imagino que has redactado algún tipo de documento para vincular este acuerdo. Sirio sacó una hoja de pergamino que Harry leyó rápidamente, encontrando que todo estaba tan seco como parecía. Le complació saber que esto no requería que Norfolk se involucrara con el Iron Bank de ninguna forma. Tomó una pluma que le ofrecían y firmó con su nombre debajo del señor del sello. Rápidamente le quitaron la hoja de pergamino de las manos y le estamparon con cera caliente la insignia del líder de Bravos. Fárrago volvió su atención a Harry un momento después. Gracias por venir, Harry Potter, normalmente sería más hospitalario pero tengo otros asuntos que atender. Siéntete libre de viajar por el palacio, Sirio te acompañará. Aprecio la oferta, pero regresaré a casa lo antes posible. Harry se volvió hacia Dagon, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. Te veré allí pronto, estoy seguro. De manera bastante inesperada, Sirio suspiró, esperaba poner a prueba tu temple con un mago espada en mano. En otra ocasión, Sirio, quizás puedas visitar First Forge por un tiempo y luego podremos tener esa pelea. Podría hacer eso, dijo la primera espada con un brillo en sus ojos. Harry fue abruptamente sacado de su memoria cuando sintió que el espejo en su bolsillo vibraba mientras se acercaba a su casa. Lo sacó para revelar a Carcy al otro lado de la línea. ¿Qué es? Hay un barco navegando hacia el puerto, dijo rápidamente la mujer de cabello oscuro. Harry apareció de inmediato y se encontró encima de los malecones mirando hacia el mar tembloroso con Carcy justo a su lado. ¿Parecen hostiles? Carcy saltó ante el sonido de su voz mientras todavía estaba mirando el espejo. Hijo de puta, podrías haberme advertido que vendrías. Todavía no estoy exactamente acostumbrado a tus formas únicas de viajar. Continuó refunfuñando un momento más antes de que Harry la silenciara con una mirada. Tosió en voz baja antes de continuar. Para responder a tu pregunta, no, no parecen hostiles. Es solo un barco y se acercan lentamente. Harry asintió pero permaneció en silencio mientras analizaba el barco que se acercaba.
Era de tamaño bastante medio y del estilo común de Poniente, con velas naranjas adornadas con un sol rojo atravesado por una lanza amarilla a la derecha y una víbora roja a la izquierda. Reconoció el sello del sur. ¿Qué negocio tiene alguien del sur tan lejano como Dorné viniendo aquí? ¿Y un martel además? Como dijo Carcy, no parecían tener ninguna intención hostil, por lo que Harry gritó, «Abran las puertas». El barco mantuvo su ritmo lento antes de atracar en su bahía. Harry bajó para saludar a sus visitantes del sur. Del barco descendieron 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Todos ellos eran de cabello oscuro, piel aceitunada y de apariencia clara. El hombre y la mujer mayor parecían tener alrededor de 35 años de edad, mientras que estaba claro que la mujer más joven, probablemente 20, estaba al menos relacionada con el hombre, ya que compartían ojos azules del mismo color. Ninguno de ellos parecía preparado para el clima del norte más allá de sus pesadas capas de piel. La ropa que llevaban debajo era claramente cueros ligeros y seda en el caso de la mujer mayor. El hombre caminaba con un aire de confianza, una especie de gracia serpentina, que transmitía cierto nivel de peligro. La mujer que Harry asumió que era su hija se comportaba con una confianza similar y solo podía asumir que sabía cómo usar las diversas dagas que podía ver en su persona. Harry los esperó en el muelle y cuando se acercaron, el hombre habló. Su voz estaba acentuada con algo comparable al español en opinión de Harry. «Saludos, me pregunto si podríamos imponernos su hospitalidad en esta ciudad del extremo norte. Solo somos 15 y podemos asegurarle que no seremos un problema». Su tono era agradable y no contenía la superioridad que esperaba de la nobleza. «Estás muy lejos de tu casa, tal vez podrías darnos un nombre antes de solicitar nuestra hospitalidad». Harry no preguntaba, quería saber quién era este hombre y que lo poseía para aventurarse en sus tierras. «Ah, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Príncipe Oberyn Martell. Mi encantadora compañera, besó la mano de la mujer a su lado, es mi amante Elaria Sand». Y esta hermosa joven se volvió hacia la mujer más joven. Mirando la ciudad con ojos inquisitivos, está mi hija Nymeria. Ambas mujeres sonrieron en dirección a Harry aunque él mantuvo su atención en Oberyn. El hombre claramente esperaba algún tipo de reacción ante el nombre bastardo, pero Harry no le dio ninguna. A los ojos del sur, todos los hijos del pueblo libre nacen bastardos. Son personas nada más nada menos, la circunstancia de su nacimiento no cambia eso. Es un placer conocerle, Oberyn Martell, príncipe de Dorné. Oberyn dio una sonrisa pícara similar a la que Harry podía tener y por la que su padrino alguna vez había sido famoso, pero me temo que debo hacerte otra pregunta. ¿Por qué has venido aquí? Curiosidad, por supuesto, respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo, he pasado gran parte de mi vida viajando, viendo todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Así que pocos de nosotros vemos más del mundo que la esquina. Nacemos, no quiero sufrir ese tipo de aburrimiento. Le dio a Harry otra sonrisa, aunque ahora tenía un brillo de complicidad en sus ojos. Entonces, cuando escuché de mi viejo amigo Archimestre Marwyn que una ciudad surgió más allá del muro de la nada en años, dirigida por un hombre con mucha más comprensión y control de lo místico del que jamás podría lograr, ¿cómo podría resistirme? No me imagino que puedas hacer algo así, Harry Potter. Por supuesto, el sabor de tu vodka que tomé la última vez en Pentos hizo mucho para convencerme de ven aquí también. La única muestra de sorpresa por parte de Harry fue una ligera tensión en su cuello. Marwyn es un hombre interesante, uno que me pareció de gran carácter. Contempló la situación durante un largo momento mientras las 3 personas frente a él lo miraban casi sin pestañear. Tienen nuestra hospitalidad, tanto aquí como en First Forge, siempre y cuando respeten nuestras costumbres. Oberyn aplaudió, con mucho gusto. Marwyn me informó de algunas de las diferencias entre su sociedad y aquellas a las que estoy acostumbrado. Debo admitir que me decepciona saber que no encontraré ningún burdel que frecuentar aquí, pero tal vez pueda encontrarme a mí mismo. Una mujer para robar. A su lado, Ellaria parecía completamente en paz y casi feliz con la idea. Nymeria parecía particularmente complacida con la oportunidad. Ser una mujer que prefiere pelear está bastante mal visto en el sur. Nos dijeron que aquí no existen tales prejuicios. Harry se rió entre dientes. Bueno, eso es cierto, mi propia esposa puede manejar una lanza mejor que la mayoría de los hombres. Oberyn sonrió lobunamente. Entonces una mujer impresionante, mi hija Obara usa lo mismo, al igual que yo. Hizo un gesto a los 12 hombres que tripulaban su pequeño barco. No he venido con las manos vacías, 10 barriles de Dornish Rad y Arbor Gold. El vino sería muy apreciado por más de un hombre y una mujer. Entablaron una conversación tranquila mientras Harry los escoltaba a una casa donde podían quedarse, pero no pudo evitar recordar las palabras que Blodraven le dijo una vez. Debería haberme dado cuenta de que Marwyn probablemente era la rata sabia,
pero incluso si se me hubiera pasado por la cabeza, dudo que hubiera hecho algo diferente. El hombre era realmente digno de confianza y más de una vez vislumbré eso en su mente. Supongo que tendremos que esperar y ver qué sucede con estas serpientes en la nieve. Las serpientes demostraron estar lejos de lo que Harry esperaba de la nobleza. Oberyn ciertamente tenía cierto derecho a él y un nivel de arrogancia comparable solo al de Tormund, pero los 3 sureños trabajaban para mantenerse entre los Norfolk. Los 12 marineros que trajeron a Oberyn hicieron lo que les resultó natural. Navegaron, ayudando donde pudieron en los barcos pesqueros o en los barcos más grandes destinados a disuadir a los piratas. Regularmente, se podía encontrar a Ellaria trabajando en los telares con Fernie. A Oberyn le gustaba cazar y luchar, por lo que pasaba la mayor parte de sus días haciendo precisamente eso en First Forge. Nymeria encontraba su camino hacia el ring de lucha con más frecuencia que incluso su padre y a Val le tomó rápidamente cariño la chica un poco más joven. Las 2 mujeres, sorprendentemente diferentes en apariencia, tenían temperamentos similares. A diferencia de Garys, decidió no ocultarle su habilidad mágica. Gracias a Marwyn ya sabían que sería inútil hacerlo. Ayudó que el príncipe también conociera a Garys, gracias al tiempo que pasó forjando múltiples vínculos en la ciudadela. Fue allí donde conoció a Marwyn por primera vez. A pesar de la voluntad de Harry de ser abierto con sus habilidades, no era tonto. Sabía que los dornienses eran famosos por el uso de venenos. Según Yorick, que había oído muchas historias mientras estaba en Braavos, la víbora roja era la más notoria de todas. Como tal, Harry se aseguró de que él o Val estuvieran presentes cada vez que uno de los dornienses estuviera cerca de sus hijos. Confiaba en ellos hasta cierto punto, pero eso solo significaba hasta cierto punto en lo que respecta a la familia. Sabía que probablemente era paranoia, pero no le importaba especialmente. Por supuesto, en más de una ocasión Harry tuvo el placer de la compañía del príncipe de Dorne al tomar un vaso de sidra de manzana después de un largo día. Fue en una de esas conversaciones en las que se encontraron unas 3 semanas después de la llegada de los dornienses. Oberyn era un hombre que podía aguantar el licor y después de su tercera copa de vino y su segunda copa de sidra todavía estaba más que bien. Sin embargo, la conversación había llegado a un tema más irritante: amaba a mi hermana más que a cualquier otro miembro de mi familia. Nunca perdonaré a los responsables de su asesinato y del asesinato de mi sobrina y mi sobrino. ¿Y a quién responsabiliza por su muerte? Harry no quería sacar a la luz malos recuerdos, pero tenía genuina curiosidad. Culpo a muchos por su muerte: Rhaegar Targaryen, Tywin Lannister, Gregor Clegane, Amory Lorch, incluso Robert Baratheon. Harry se alegró de escuchar a los Stark excluidos de la lista. Rhaegar dejó a mi hermana por otra mujer, y sin importar Lyanna Stark tiene parte en todo el asunto, fue él quien tomó esa decisión. Su voz se volvió mucho más acalorada mientras continuaba, pero a pesar de todas las faltas de Rhaegar, él no la mató. No, esa atrocidad perteneció a Tywin Lannister y sus perros rabiosos. Quería venganza contra mi familia porque Aerys decidió contra su hija. Para Rhaegar. La voz del príncipe tembló levemente. La montaña la violó con la sangre de su hijo todavía en sus manos, antes de partirla en 2 con su gran espada. Todo mientras Amory Lorch apuñaló a mi sobrina Rhaenys medio centenar de veces. Se rió amargamente, y dicen que el hombre que ahora se sienta en el trono de hierro miró sus cuerpos sin vida, los cuerpos de niños inocentes y la madre que los amaba, y sonrió. Había un odio puro en la voz del príncipe, y Harry no tenía dudas de que tenía toda la intención de asegurarse de que todos los responsables del terrible destino de su hermana sufrieran. Harry podía entender la implacable ira y el deseo de venganza del hombre. Luchó contra Voldemort tanto para vengar a sus padres como para cualquier otra cosa y, sin embargo, nunca los conoció realmente. Imaginó que era desgarrador saber que hombres eran responsables de la muerte de una querida hermana, alguien que estuvo ahí para ti la mayor parte de tu vida, pero que era incapaz de vengarla adecuadamente. El deseo de venganza debe impregnar cada célula de su cuerpo. Harry decidió no expresar sus pensamientos y no pudo evitar expresar su curiosidad. ¿Y no culpas a los Stark por su parte? Oberyn miró a lo lejos mientras jugaba distraídamente con su taza. No amo a Lyanna Stark, sea cual sea su papel, pero no puedo envidiar a Eddard Stark por sus acciones. Él quería vengar a su padre y a su hermano de la misma manera que yo. Espero algún día vengar a mi hermana. Dicen que se enfureció con su amigo más antiguo y el nuevo rey cuando Tywin Lannister presentó los cuerpos, y eso, más que nada, elevó mi opinión sobre el hombre. Un poco de razonamiento, concluyó Harry lentamente. Admito que por lo que sé de la guerra, esa probablemente también sería mi conclusión. Harry agarró una jarra de la mesa y llenó las tazas de ambos una vez más. Entonces, un brindis por la buena suerte en sus futuros esfuerzos y futuros jueces. Oberyn sonrió de nuevo, sacado de su estado de ánimo y chocando tazas con Harry. He estado en la mayoría de los lugares de este mundo, Harry Potter.
Debo admitir que el tuyo está entre los más singulares. Algún día, las noticias llegarán a oídos de cada hombre y mujer de este mundo, me pregunto si estarás preparado para lo que viene. Sea bueno o malo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar la seguridad y la prosperidad de mi pueblo. La voz de Harry era dura como el acero. No eres rey, pero miras a esta gente y a esta tierra como debería hacerlo cualquier buen rey. Peores hombres se han sentado en tronos, Harry. Esto último se lo dijo tanto a él como a Harry. El príncipe se sacudió, he oído que tienes una posible amenaza al oeste de aquí. Si algo sucede mientras todavía estamos aquí, puedes contar con mi ayuda. Harry chocó sus tazas una vez más, tu ayuda será bienvenida con mucho gusto, amigo mío. Bebieron abundantemente durante toda la noche, Oberyn incluso participó en una pelea a puñetazos con los otros hombres y mujeres dentro de la taberna. Cuando Harry regresó a casa, fue entre las risas de 5 mujeres, Nymeria, Ellaria, Val, Daya y Carcy, todas sentadas juntas, Tristan y Emer sostenidas por Val y Ellaria respectivamente y riéndose alegremente mientras las mujeres les prodigaban atención mientras hablaban. Las hijas de Carcy, una de 5 años y la otra de 3, estaban sentadas en el suelo, la mayor intentaba leerle a su hermana pequeña, aunque tuvo dificultades, ya que solo había estado aprendiendo a leer desde su llegada 6 meses antes. Es horrible dejarlos, mi hijo menor no es mayor que tus gemelos, pero Doran y Tiene prometieron cuidarlos bien. Ciertamente no es la primera vez que uno de los hijos de Oberyn es adoptado con su hermano. Ellaria terminó cuando él entró en la habitación. Val se aferró posesivamente a Emer en sus brazos, no sé si podría hacer tal cosa, por mucho tiempo que sea. Harry odiaba lo suficiente cuando estuvo fuera por solo 5 días, no puedo imaginar estar fuera por meses a la vez. Ellaria suspiró, no lo disfruto en absoluto, pero Oberyn siempre ha sido como una hoja en el viento y un barco no es lugar para una niña. No arriesgaría su bienestar y no me separaría de él. Mi amante. Así que hago lo mejor que puedo por ambos. Fue en ese momento que Val notó la presencia de Harry en la habitación mientras su hija se ponía inquieta en sus intentos de alcanzarlo. De hecho, estaba tan inquieto que Harry sintió un suave tirón en dirección a su hija. Las otras mujeres continuaron su discusión después de saludar a Harry por turno. Nymeria miró a Daya, me resulta difícil que nadie en esta ciudad te haya robado. Eres tan bella como tu hermana y la mayoría de las mujeres del sur no pueden igualar tu belleza. Daya sonrió, no me han robado porque, al igual que Val, castraría rápidamente a cualquier hombre que no quisiera en mi cama. Carcy se rió a carcajadas, su acento más marcado prevalecía mientras luchaba por controlarse. A mí me pasaba lo mismo antes de conocer a Joran, sobre todo porque yo era la líder de nuestro clan. Harry ignoró el resto de la conversación mientras tomaba a sus hijos y los acostaba para pasar la noche. Cuando terminó, solo Val permanecía esperándolo en su cama con una sonrisa. Tengo que admitir que los sureños no son lo que esperaba. Son mucho más duros y, habiendo luchado contra Nymeria en el patio en múltiples ocasiones, debo admitir que también son luchadores mucho más feroces. Harry estaba a punto de responder pero fue interrumpido por vibraciones en la mesa cercana. Cuando Harry respondió, la cara sucia de Uscha apareció al otro lado de la línea. Harry, Mance comenzó a moverse. Finalmente logró convencer a los demás para que cooperaran. Entonces finalmente vendrán. Miró a Val, sus ojos eran rendijas estrechas y podía ver la determinación férrea en sus ojos. Fue una mirada que le ayudó a enamorarse de ella. Llegarán a lamentar esta decisión.